sí creo que esto es lamentable, pero no puede sorprender. Y seguimos con la programación preparada para el día de hoy, porque vamos a hablar sobre lo que está pasando dentro de la Defensoría del Pueblo. Así es, vamos a darle la bienvenida a Walter Albán, ex defensor del pueblo, porque 8 adjuntos de la Defensoría del Pueblo renunciaron en los primeros 8 meses de la gestión de Josué Gutiérrez al frente de la institución. Muy buenas noches, señor Albán. Bienvenido a Éxitos. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Sí, creo que esto es lamentable, pero no puede sorprender, porque ya el proceso, primero, de captación, podríamos decir, de la Defensoría del Pueblo por una decisión del Congreso que ha puesto a un, yo lo he señalado en otras oportunidades, una suerte de mandatario, o sea, alguien que tiene que cumplir lo que el Congreso quiere, ¿no es cierto? Era el inicio de más bien una instrumentalización de esta institución para que no haga nada de lo que debería cumplir conforme al mandato constitucional, sino se atenga a respaldar las iniciativas y las decisiones que puedan tomar los grupos del Congreso que respaldaron esta elección del señor Josué Gutiérrez. En esa situación, entonces, no podía sorprender que funcionarios de trayectoria, de carrera, que se han formado, como lo he señalado siempre, no solo para la función pública, sino con una mística, un compromiso para el servicio a la ciudadanía sobre la base de la protección de sus derechos fundamentales, que es lo que la Constitución exige, no pueden pues compatibilizar con una persona que es más bien alguien que tiene un criterio muy instrumental de la institución y que ciertamente no reúne las calidades de integridad, de trayectoria de independencia, ni mucho menos que la ley exige para una elección en el Congreso. Señor Albán, sin embargo, para que la gente pueda entender mucho más el contexto de estas renuncias, ¿cuáles habían sido las motivaciones? El por qué marcar distancia de la Defensoría luego de la designación de José Gutiérrez. Bueno, lo que ha venido ocurriendo es de que en la práctica, cada vez que la institución tenía que pronunciarse, porque la gente que estaba a cargo, o sea, los adjuntos son pues quienes conducen equipos de trabajo especializados. Entonces, cada vez que le han planteado al defensor, hay que actuar, hay que pronunciarse en esto, hay que señalar aquello, pues han encontrado una barrera ahí porque el señor no está de acuerdo si es que él primero no consulta en el Congreso y se informa acerca de que un pronunciamiento de la Defensoría no sería bienvenido. En consecuencia, las personas se han ido como frustrando y alejando o apartándose de estos cargos. Por ejemplo, hasta hace poco, adjunta para cuestiones ambientales, le había pedido al señor José Gutiérrez que la Defensoría se pudiera pronunciar respecto a esta ley de deforestación que acaba de aprobar el Congreso y que ha promulgado el señor presidente del Congreso junto con su vicepresidente, ¿no? Cerrón, han firmado esta ley para que vaya a ser publicada entre gallos y medianoche al diario oficial, no obstante que se han pasado por encima del procedimiento reglamentario en el Congreso para que pudiera entenderse que eso ya estaba aprobado. ¿Qué intereses oscuros hay detrás de eso? Y claro, el defensor se negó a pronunciarse, ¿no? Me imagino que en este caso, no solo porque quiere mantener, como dije, la buena relación con el Congreso, sino que este proyecto tiene un origen precisamente en Perú Libre, ¿no? La persona que lo promovió, una congresista Medina, es de Perú Libre, y claro, ningún partido ha protestado, no obstante de que se ha pisoteado, como digo, el reglamento del Congreso, porque no se puede dar ya como aprobada y mandar a promulgar una norma que, aun cuando haya sido aprobada por insistencia en esta fatídica tarde de las últimas sesiones del Congreso en diciembre pasado, donde se aprobaron una serie de normas que son un verdadero despropósito y que en gran medida contribuyen a generar mayor problema para la institucional en el país, para destruir esa institucionalidad. Bueno, se aprobó esta norma por insistencia y había, sin embargo, reconsideraciones planteadas en el momento y que estaban pendientes de ser discutidas. Lo que se ha denunciado ahora es que antes de ayer, por la tarde, desapareció de la página web del Congreso las reconsideraciones que estaban formuladas y más bien lo que se ha hecho es enviar, como dije, esto al peruano para que ya se promulgue como ley.
en una situación así, pues deberían haberse producido inmediatamente reacciones en el Congreso, no obstante que no están en este momento en legislatura, pero exigirle pues explicaciones al presidente, el señor Soto, y al señor Valdemar Cerrón. Ujú. Pero nada, nadie ha dicho nada, y esta ley que es francamente dañosa por donde la miremos, pero que sobre todo me preocupa, hace todavía más frágil la situación de las comunidades nativas de la Amazonía, que han Así venido es. siendo objeto precisamente de asesinatos, de represión, de amenazas por defender tierras que, Ujú. si bien tienen que ver con su hábitat, en el fondo nos están protegiendo a todos los peruanos y peruanas, salvo que querramos pues que se arrase y se termine con eh, la Amazonía, que es un recurso considerado incluso con carácter universal, porque no solo beneficia a peruanos, sino es un pulmón para la humanidad. Ujú. Bueno, promover la deforestación, abrir las puertas a la tala ilegal, abrir las puertas a que se pueda continuar destruyendo terrenos que se sabe que ecológicamente son frágiles, que no soportan cultivos Ujú. sostenidos. Esa es una situación que francamente me parece increíble que alguien pueda, por desconocimiento o peor aún, por mala fe y por intereses que existan de por medio, que estoy seguro que en este caso es la situación que se ha Ujú. presentado. Entonces, aprobar una norma de esta naturaleza, que el defensor del pueblo no solo no quiera pronunciarse, sino que hemos escuchado un discurso no hace mucho en el Congreso en el cual ya adelantaba una opinión favorable sobre esta norma, me hace pensar lo peor, ¿no? Creo que en realidad estamos ante una institución que, como lo dije en alguna oportunidad con ustedes, no solo ya no protege los derechos de peruanos y peruanas, sino que más bien se instrumentaliza para afectar estos derechos, y este es el caso en una Y si situación nos como esta, permite, y por señor Albán, supuesto, por favor, dar este dato. bueno, Bueno, el día 10, el día 9, justamente en esta semana del presente año, ha renunciado Rolando Luque, adjunto en materia de conflictos sociales y gobernabilidad, y Lices Vázquez Noblecilla, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos. Y lo último que recordamos y que conversamos con los trabajadores de la Contraloría, con el sindicato, perdón, de la Defensoría, es que a la presidenta del sindicato la habían despedido. Por eso ellos habían hecho un plantón, una marcha. Es lo último que sabemos. Y ahora conocemos que 8 adjuntos han renunciado en lo que va de la gestión del señor Gutiérrez. Y ellos alegaban que era un despido completamente arbitrario. definitivamente esto tiene que ver con separar de la función a una persona que no hacía otra cosa que ejercer un derecho sindical en este caso, pero que en el contexto de lo que ocurre en la Defensoría del Pueblo, el sindicato, yo los he felicitado más de una vez porque han defendido no solo su puesto de trabajo y las condiciones, que es lo que legítimamente todo sindicato trata de defender y promover, pero no, han defendido institucionalidad, han defendido que la Defensoría no se convierta en un instrumento para afectar derechos lejos de protegerlos. Entonces, esta secretaria general ha sido separada de la institución, y como ya se ha dicho, progresivamente los diferentes adjuntos y adjuntas dentro de la Defensoría se han ido o los han sacado, porque claro, en rigor es incompatible que alguien quiera cumplir la función que la institución debiera, ¿no? Realizar a partir de lo que señala la Constitución, con alguien que lo que quiere es brindar favores y hacer más bien aquello que pueda interesar a quienes lo eligieron, ¿no? Una persona de estas características está muy lejos de poder ser calificado como defensor del pueblo hoy día. Aprecié una caricatura de Alfredo, me parece, o de Eduardo, de los Residios, y lo decía muy bien, ¿no? Defensor del Congreso. Este es un defensor de quienes lo eligieron, no un defensor del pueblo, ¿no? Sin Es embargo, una pena, una vergüenza la que pase esto. posición de José Gutiérrez, cada vez que se le cuestiona por la forma como dirige la Defensoría del Pueblo, o las renuncias mismas que se terminan manifestando, o los despidos que terminan dándose, es que él siempre garantiza la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo. Y frente a ello, por ejemplo, muchos podrían considerar, bueno, se fueron los adjuntos, se pueden poner otras personas, y así la institución como tal puede seguir funcionando. Definitivamente no es así,
porque lo que ocurre es que se está trastocando lo que ha sido una construcción progresiva a lo largo de los 27 años de existencia de la Defensoría del Pueblo y se está echando por tierra todo lo avanzado. Es muy difícil construir, pero como sabemos, muy fácil poder destruir, ¿no?, rápidamente y en muy corto tiempo todo lo que costó avanzar. Esto es lo que duele realmente porque, bueno, a mí me tocó estar desde los equipos iniciales de la Defensoría del Pueblo, a la que precisamente, por ejemplo, pertenecía el doctor Rolando Luque, ¿no?, que ahora acaba también El de 10. hacer conocer su renuncia. Eh, es una pena que gente con esa formación, con esa experiencia y ese compromiso se aparte. Yo invitaría al periodismo de investigación a que revisen, por ejemplo, quiénes son los que ingresan como reemplazo, ¿no? Lo que estoy notando todavía, digamos, solo por lo que se puede observar a primera vista, es que rotan con una velocidad enorme, o sea, entran por 2, 3 meses y después otros vienen a reemplazarlos. Pareciera que este señor le paga favores a la gente por cuotas. Y entonces va colocando diferentes personas, no importa si tienen o no la idoneidad, la calificación para ocupar la función, pero siempre tienen que ver con los partidos que han estado detrás de su elección. Y luego esta gente como que deja el puesto pocos meses después y vienen otros a reemplazarlos que seguramente son también identificados por la misma razón. Creo que la destrucción de la institución es evidente y claro, la mantienen allí porque es útil, por ejemplo, en este caso, para favorecer esta ley de deforestación y porque están esperando, por ejemplo, que en cualquier momento pudiera producirse la situación a la que están empeñados en conseguir de destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y correspondería al defensor del pueblo convocar y presidir a la comisión que debería nombrar los reemplazos. Entonces, evidentemente, esto sí es algo que les interesa también y contarían con un defensor a la medida para que se ocupe de tratar de que entonces ahí sí el copamiento del Estado sea prácticamente absoluto, porque ya este Congreso no ha respetado nada y hace rato que en el Perú no hay instituciones independientes que hagan el ejercicio natural de toda democracia, que es poder y contrapoder, o sea, el Así. equilibrio de poderes, ¿no? Hay un informe de la Contraloría General de la República donde revela un nuevo proceso de contratación irregular en la Defensoría del Pueblo y hablamos de la jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, un cargo de confianza para la cual la persona que es mencionada, Karina Yomar Pérez Salazar, no tiene la experiencia, y para el jefe del área de remuneraciones que se habría asignado a José Flores Centurión. Imagínese usted. Entonces, tenemos ya una seria crítica y no viene del ámbito político, sino institucional como la Contraloría General de la República. Sí, eso forma parte de todo lo que estamos conversando, pero lo que también podemos evidenciar, ¿en dónde está la palabra del defensor del pueblo cuando se atropellan derechos tan de fondo como esto que acaba de ocurrir con la ley de deforestación? Silencio total, y más bien por eso ha renunciado la Junta para la Defensa del Medio Ambiente. Los problemas de la Junta Nacional de Justicia, esta boca no es mía, los problemas que viene enfrentando el país respecto al autoritarismo, la manera como se ejerce el poder, normas absolutamente inconstitucionales como la que aprobó hace poco el Ejecutivo para trastocar lo que la Constitución señala y darle a la policía prevalencia sobre la función del Ministerio Público. El defensor del pueblo mudo. No, esto es ya parte, pues como dije antes, de una situación francamente lamentable donde la democracia está siendo destruida de manera sistemática y esto nos va a llevar a una situación realmente muy grave si no continuamos, perdón, si no hacemos algo para impedir que esto continúe desarrollándose de esta manera, ¿no? Estamos hacia una escena de impunidad institucional, de quiebre de la confianza frente a la población, propiciada por el Congreso y sostenida por instituciones tutelares como la Defensoría del Pueblo. Yo estoy convencido de que eso lamentablemente es lo que nos está pasando. Fíjense, en muchos aspectos la situación que vive el Perú hoy día parece a la que vivimos cuando era gobernante el señor Alberto Fujimori y tenía concentrado el poder con su socio Montesinos. Pero habían diferencias que por lo menos nos permitieron reaccionar. Una de ellas fue que la Defensoría del Pueblo fue probablemente el último bastión del que pudo
valerse la democracia internamente en el país para pelear contra un régimen autoritario y corrupto. Hoy día ya ni siquiera contamos con la Defensoría del Pueblo y ya capturaron antes el Tribunal Constitucional, como hemos dicho, están ahora en pos de la Junta Nacional de Justicia y en la mira está puesto también el sistema electoral. Han destruido todo lo que podríamos haber avanzado en materia educativa, en materia de salud. Cada día es más evidente que lo que se está produciendo en el Perú, y lo dijo un periodista a quien yo sigo, porque me parece una persona seria como Cifuentes, en La Encerrona, este programa en la mañana, decía que lo que ha ocurrido en Ecuador tiene como diferencia que allí las mafias han capturado, por lo menos durante unas horas, un canal de televisión. En el Perú no tienen que capturar un canal de televisión porque ya cuentan con el Congreso. Se están aprobando normas impresionantes que son las que promueven precisamente la criminalidad organizada. ¿Qué es esto de haber reducido los plazos de prescripción, la llamada ley Soto? ¿Qué es esto de haber prácticamente acabado con la colaboración eficaz? ¿Qué es esto de estar dando las pautas para ir contra la extinción del dominio? Esto no lo han aprobado aún, pero está en la agenda del Congreso hacerlo, ¿no? Es decir, todo lo que han venido aprobando y todo lo que se ha venido pasando un poco desapercibido, si se quiere, más allá de las joyerías y los beneficios que se otorgan mañana, tarde y noche constantemente, ¿no? Para ellos como congresistas y para los trabajadores del Congreso, como si no viviéramos una recesión económica, pues está apuntando a favorecer a estas mafias, como dije, en el caso concreto de la ley de deforestación, a la tala ilegal, pero no solo la tala ilegal, que además está vinculada a minería ilegal, que está vinculada a trata de personas, que está vinculado al tráfico de inmuebles, es decir, todo esto forma parte de la criminalidad organizada que en el Perú ha ido avanzando, creo yo, a pasos mucho más eh, peligrosos de lo que se había conseguido en un país pequeño como Ecuador respecto a la dimensión del Bien, Perú. señor Alba. Pero pretender de que el problema está allá y no lo tenemos nosotros en este momento es un error y una ceguera que no puede de ninguna manera aceptarse. Tenemos que reaccionar. Y una primera forma de hacerlo es que nuestras instituciones defiendan y protejan derechos y no protejan mafias, que es lo que está ocurriendo con el Congreso. Bien, gracias a Walter Albán, ex defensor del pueblo, y justamente referente a la criminalidad y las mafias.